Si nuestro joven se conformara con seguir las indicaciones del entrometido, llegará a ser un personaje muy útil, y yo sería el primero en aconsejar a todo príncipe que lo colocara en algún ministerio. Pero, en lo que respecta a su amor, pronto habría huido, y no digo menos de su talento. Si era artista, oh amigos míos, ¿por qué desbordan tan rara vez sus olas impetuosas, sus almas deslumbradas? Esto se debe a que en las dos orillas habita gente grave y reflexiva, cuyas quintas y casas de descanso, sus cuadros de tulipanes y sus huertos se veían inundados, arruinados, destruidos, y estos producen personajes con un gran cuidado de construir diques y presas, de hacer sangrías al torrente, para que el peligro constante desaparezca. 27 de mayo. Como acabas de ver, me he dejado llevar por el entusiasmo, por la declamación, por las comparaciones, y he olvidado completamente el concluir lo que había empezado, a decir de los niños, absorto en esta meditación sentimental sobre la pintura, de la que en mi carta de ayer no he dado sino algunas partes sin orden ni liazón. Te diré que estuve más de 2 horas sentado sobre el arado. Al atardecer llegó una mujer joven con una cesta en el brazo. Se dirige presurosa a los dos niños, que no se habían movido de aquel lugar, y grita desde lejos: Felipe, eres buen muchacho. Al pasar me saluda, y yo correspondo. Me levanto y me acerco, y le pregunto si es la madre de los niños. Me responde que sí, y da al grande la mitad de un bollo. Levanta al pequeño en sus brazos y lo acaricia, y besa como solo una madre puede hacerlo. Confía en Felipe esta criatura, me dice, y he ido a la ciudad con el mayor a comprar pan, azúcar y una tartera de barro. Vi en efecto todas esas cosas en las cestas, cuya tapa se había caído. Quiero hacer esta noche una papilla para mi Juanito. El pequeño, mi hijo mayor, es muy travieso. Rompió ayer la tartera mientras peleaba con Felipe para rebanar lo que había quedado pegado en ella. Le dije que tendría gusto de verle al mayor, y apenas terminó de responder que se había quedado atrás y andaba corriendo por el valle juntando los gansos, cuando el chicuelo se presentó brincando y con una ramita de avellano en la mano que dio a su hermano. Yo seguí hablando con la mujer, y me enteré que era la hija del maestro de escuela y que su esposo estaba en Suiza, lugar al que había ido a recoger la herencia de un primo. Han querido engañarle, me dijo, y no contestaban sus cartas, de modo que ha ido allá para ver por sí mismo lo que sucede, con tal de que no haya sucedido una desgracia, porque ya hace tiempo que no sé de él. Tuve pena en separarme de esta mujer. Le di unos céntimos a cada uno de sus hijos y alguno más a ella, para que comprara un bollo al más pequeño cuando fuera a la ciudad y nos separáramos. Te lo repito, amigo, cuando sientas agitarse tu espíritu con violencia, la vista de una criatura basta para calmar su malestar. Recorre el círculo estrecho de su pacífica vida en una feliz abandono. Vive sin ocuparse más que en allegar lo necesario para vivir en el día. Ve caer las hojas y no deduce nada más que el invierno se acerca. Desde ese día voy a menudo a casa con esta mujer. Los niños se han acostumbrado a verme, y nunca tomo el café sin que deje de darle su terrón de azúcar, y al anochecer parto con ellos mis tostadas y mi leche cuajada. El domingo les doy unas monedas, y si no estoy a la hora del oficio divino, la taberna tiene la orden de dárselas. Son muy confiados. Me cuentan mil historias, y nada me gusta más que ver sus pequeñas pasiones y la simplicidad de sus celos y envidias, cuando se reúnen alrededor de mí otros niños del pueblo. Me ha costado trabajo tranquilizar a la madre, que temía mucho incomodaran al Señor, según sus palabras. 30 de mayo. Lo que contaba sobre la pintura puede decirse también de la poesía.
Solo se trata de reconocer primero lo que es bello en verdad y después atreverse a expresarlo con franqueza. Esto en efecto es decir mucho en pocas palabras. Yo he sido hoy testigo de una escena que bien contada daría materia para romper el idilio más hermoso del mundo. Pero ¿qué hace aquí una poesía? ¿Escena e idilio? Es necesario trabajar siempre según las reglas del arte sin violarlas ni romper sus trabas para participar de un efecto natural. Si detrás de esta inducción esperas algo grandioso y sublime, te equivocas un poco. Al que ha producido a mí una emoción tan viva es tan solo un mozo de la aldea. Según mi costumbre lo diré con torpeza, y según la tuya creerás que exagero. Es todavía Walheim, y siempre Walheim, que produce estas maravillas. Bajo los tilos se habían congresado muchas personas para tomar café, y como la ocurrencia no era de mi completo agrado, me alejé con un pretexto. Salió un joven aldeano de una casa contigua y se puso a componer el ladrado que yo había dibujado. Por aquellos días me acerqué a él y le hice algunas preguntas sobre la situación. Nos conocimos y, como me pasa a veces con los de su clase, pronto llegamos a las confidencias. Me contó que servía en una casa de una viuda que se portaba muy bien con él. Me habló tanto de ella, tantos elogios tuvo para ella, que pronto descubrí que sentía una gran pasión. Ya no es joven, me dijo, su primer marido le dio una muy mala vida y no quiere volver a casarse. Todo lo que me decía descubrí el atractivo y belleza que conserva para él. Y con qué ardor deseaba se dignará elegirlo para reparar con su cariño los atropellos padecidos con su primer marido. Sería necesario repetirte su conversación para dar idea de la inclinación pura de amor y alegría de este hombre. Sí, sería preciso tener el talento de los mayores poetas para representar lo vivo, lo expresivo de sus ademanes, lo armonioso de su voz, el fuego concentrado y la ternura que se veía en sus ojos. No hay palabras capaces de transmitir en el tierno y delicado cariño. Sin embargo, todo su ser y que daban a conocer cada una de sus expresiones, y si tratara de hacerlo no produciría más que cosas torpes y frías. Me llamó la atención sobre todo y me conmovió al extremo su temor de que interpretara malas relaciones con su ama y que sospechara de su buena conducta. Sentí un delicioso encanto al oírle hablar de ella, de su gracia a pesar de haber perdido ya los hechizos de la juventud. Le atraía y le apasionaba de tal modo este placer. No obstante, no lo siento así en lo hondo del corazón. Nunca había visto deseos más ardientes, más apasionados y vehemes, acompañados al mismo tiempo de tanta pureza, y podría incluso decir que ni siquiera había imaginado ni en sueño que pudiera existir tal pureza. No vayas a regañarme si te confieso que al acordarme de esta simple inocencia se exalta mi alma, que me persigue por todas partes. La imagen de esta ternura tan real, tan delicada y vehemente, y que como si estuviera poseído de los mismos fuegos me abrazó lingüidesco y me sintió morir devorado. Traté de ver lo más pronto posible a esa mujer, pero no. Si estoy en mi juicio, no he de hacerlo. La veo por los ojos de su amante y esto vale más, porque tal vez no se presentará en los míos como a él se apetece. ¿Y con qué fin desfigurar su imagen? 16 de junio. ¿Por qué no te escribo? Y puedes preguntarlo tú. Uno de los mayores sabios de la tierra, debías adivinar que me encuentro bien, muy bien. En una palabra, de hecho, un conocimiento que toca mi corazón muy cerca. Tengo, no sé qué contarte por orden y detalladamente cómo he llegado a conocer a una de las criaturas más amables del universo. Sería tarea apoteósica. Estoy contento y soy dichoso, por ende soy mal historiógrafo. Un ángel, ay, todos dicen otro tanto del dueño de su alma. No es verdad, y sin embargo, como decirte lo perfecta que es, porque lo es, basta. Ella abarca todos mis sentidos, los domina tanta ingenuidad, unida a tanto ingenio, tanta bondad con tanta fuerza de carácter, y la tranquilidad del alma en medio de la vida más agitada. Todo lo que digo de ella no es más que una plática incoherente, lastimosas abstracciones que dan a conocer ni un ángulo de su personalidad. Otro día. No, ahora mismo
te lo voy a decir. Si no le hago ahora, no lo haré nunca, porque debo decir que desde que empecé a escribir he estado a punto 3 veces de tirar la pluma, hacer alistar mi cabello e irme a recorrer el país. Aunque me hubiera propuesto esta mañana quedarme ahí, me asomo a la ventana todo el tiempo para ver si el sol sigue muy alto. No he podido resistir. He tenido que ir a su casa y ya he regresado. Mi querido Guillermo cenará mi manteca mientras te escribo. Qué delicia para mí contemplarla rodeada de sus 8 alegres y traviesos hermanitos. Si siguiera aprendiendo de este modo, quedarías tan enterado al principio que al final. Pon atención que voy a dilatarme para entrar en detalles. Ya te escribí en fechas recientes cómo había conocido al mayordomo ese y cómo me había invitado a ir a verle en su retiro, o más bien en su pequeño reino. Hice poco caso de esta invitación y quizá no habría vuelto a recordarlo si la casualidad no me muestra el tesoro oculto en su retiro. Los mozos del pueblo daban un baile campestre y asistí. Ofrecí la mano a una agradecida señorita amable pero insulsa. Se acordó que yo conduciría a mi pareja y a su prima en coche al lugar de la fiesta y que recogeríamos a Carlota. Va usted a conocer a una mujer muy hermosa, dijo mi pareja al llegar a la soberbia calle, o más bien paseo bordado de árboles generosos que conduce a la quinta. Cuidado con enamorarse. ¿Y por qué?, le pregunté. Porque está comprometida con un hombre honrado, contesté, ausente en este momento arreglando negocios por el descenso de su padre, y al mismo tiempo para conseguir un empleo ventajoso. Estos datos te diré, los oí con tal indiferencia. El sol iba a esconderse detrás de las montañas cuando llegamos a la puerta de entrada. El aire era pesado y difícil era respirar. Se veían arremolinarse en el horizonte ingentes y numerosos nubarrones de un color oscuro. Las jóvenes manifestaban sus temores de una tormenta próxima, y aun cuando yo mismo estaba convencido de ello y adelantaba que la fiesta fracasaría, traté de calmarlas con mis más fingidos conocimientos meteorológicos. Me bajé del coche y al mismo tiempo se presentó una criada y nos pidió esperar un momento a la señorita Carlota, que iba a bajar enseguida. Atravesé el patio y subí la escalinata que llevaba a la entrada de la linda casa, y cuando pasé por el vestíbulo presencié el espectáculo más encantador que hubiera visto. 6 niños entre 2 y 11 años estaban agrupados en torno a una joven de estatura media, pero bien formada, cuyo traje era un simple vestido blanco adornado con lazos de color de rosa en marchas y pechera. Tenía un pan casero en la mano y a cada niño le daba un pedazo, según su edad y apetito. Los niños levantaban sus manitas y luego de recibir la merienda, los más vivos se fueron con ella, muy alegres, y los más calvados se dirigieron con prudencia a la puerta para ver a los forasteros y el coche donde debía subir su querida Carlota. Pido a usted 1000 perdones, me dijo, por haberle dado la molestia de llegar hasta este lugar y por hacer esperar a esa señora, preocupada primero en vestirme y después en arreglar lo que ha de hacerse en casa. En mi ausencia le olvidaré de dar de comer a mis pequeños, y no hay quien les haga tomar el pan si yo no lo parto. Respondí con un tribal cumplido, porque mi alma entera estaba fija en sus labios, absorta de oír el timbre de su voz y de contemplar su gallardía. Corrió a su habitación por los guantes y el abanico, y mientras pudo reponerme de mi trastorno, los niños no se atrevían a acercárseme y me miraban de reojo. Fui hacia el más pequeño, que era una criatura preciosa. El chiquillo huyó, pero en ese momento Carlota entró y dijo: Luis, ven a dar la mano a tu primo. El muchacho dejó la timidez y obedeció. Ya no pude menos que besarlo efusivo, a pesar de que su cara estaba llena de dulce de la merienda. Primo, repetí yo, mientras estiré la mano a Carlota. ¿Me considera en verdad digno de la dicha de ser familiar suyo? Oh, contestó ella con malicia sonrisa. Tenemos tantos primos, lo que sentiría que es que fuera usted
el peor de todos. Al marchar recomendó a Sofía, la mayor de las hermanitas de unos 11 años, que tuviera mucho cuidado de los pequeños y que no olvidara dar las buenas noches a su papá cuando se volviera a casa. A los niños dijo: ustedes obedezcan a su hermana Sofía como si fuera yo misma. Algunos prometieron hacerlo, pero una rubita muy viva, de a lo mucho 6 años, le dijo con el aire de importancia: Sofía no es lo mismo que tú. A ti todos te queremos más. Los dos chicos mayores se habían encaramado al coche, y ante mis ruegos Carlota les permitió que fueran con nosotros hasta el bosque, con tal de que le prometiera no hacer ninguna travesura. Poco después de instalarnos en el coche y luego de saludarse las señoras e intercambiar algunas observaciones sobre los trajes y sobre todo los sombreros, con su poco de murmuración inevitable, en estos casos dirigida con las personas que habríamos de ver, Carlota hizo detener el carro y pidió a los niños que se bajaran. Estos obedecieron en el acto, rogando a Carlota que les diera a besar su mano. El mayor lo hizo con la tierna efusividad de los 15 años, y el menor con mucha viveza. Carlota les encargó que dieran 1000 caricias de su parte a los otros hermanitos. Seguimos nuestro camino. La primera preguntó si había acabado de leer el libro que ella le había enviado. No, dijo Carlota, no me gusta, y puedes llevártelo. El anterior no era mucho mejor. Yo quise saber de qué libro se trataba y quedé admirado al conocer que eran las obras de X. Encontraba tan buen juicio en sus apreciaciones, tanto sentido. En todo lo que decía descubría encantos nuevos en todas sus palabras y veía brillar rayos de inteligencia en su cara que la iluminaban, que poco a poco se llegaban a distinguir en su semblante de alegría que sentía de que la comprendiera. Cuando era más joven, dijo, nada me gustaba como leer novelas. Dios sabe qué placer me causaba pasar el domingo entero en un rincón solitario, participando en la dicha de las desgracias de una Miss Jenny. No niego que este género no tenga todavía para mí algunos atractivos, pero como en el día son muy escasos los momentos libres que me quedan para coger un libro, es preciso, por lo menos, que sea de mi agrado. El autor que prefiero es aquel que me pone en contacto con los de mi clase y sabe animar todo lo que me rodea. Aquel cuyas historias son tan caras y mi corazón como mi vida interior. Con el que sin ser un paraíso es para mí un manantial de inexpresable felicidad. Hice esfuerzos para ocultar la emoción que me producían sus palabras, pero no mucho tiempo, porque al oírla hablar de Vicario de Wakefield y de X con precisión y verdad conmovedores, no me pude contener y me empecé a disertar entusiasta, como transbordado y fuera de mí. Hasta que Carlota se dirigió a sus dos compañeras me percaté de que estaban ahí, con los ojos abiertos al extremo, pero como si no estuvieran. La prima me miró con aire malicioso y socarrón, pero fingí no verla. Enseguida se habló del placer del baile. ¿Será un defecto esa pasión?, dijo Carlota. He de decir que no conozco nada superior al baile. Cuando alguna pena me embarga y quiero mitigarla, me siento al clave, toda una contradanza, y de inmediato todo se me pasa. Con avidez miraba sus bellos ojos negros, que con ardor contemplaba sus labios rosados, sus frescas mejillas tan animadas, sintiéndome como encantado mientras hablaba, sumido como en un éxtasis de admiración por lo sublime y exquisito que ella decía. Me sucedía con frecuencia no oír las palabras que pronunciaba ni concretarme en los términos que utilizaba. Ah, tú no me conoces, entenderás Deja ver hasta dónde tienes a Josuela. Ya aquí ya me di cuenta. lo que me pasaba en una palabra. Bajé del carruaje como sonámbulo y seguí caminando como un hombre perdido, inmerso en el mar de mis sueños. Y cuando llegamos a la puerta de la casa donde era la reunión, no sabía dónde me encontraba. Tan
Absorta estaba mi imaginación, que no sentía el ruido de la música que oía en la sala del baile, con iluminación brillante. Va a ser esta acá. Los dos caballeros, Audran y un tal N, ¿cómo es posible retener en la... ¿Y la amarraste? No, Sí, sí tenía ¿quieres que liga. te la amarre? Pues sí, Esta acá. aunque la puntita nada más. Ay, Chihuahua. Tan absorta estaba mi imaginación que no sentía el ruido de la música que oía en la sala del baile, con iluminación brillante. Los dos caballeros, Audran y un tal N. ¿Cómo es posible retener en la memoria todos esos nombres, que eran las parejas de baile de la prima y de Carlota? Nos recibieron al bajar del coche y se apoderaron de sus damas. Yo conduje a la mía a la sala de baile. Se empezó a bailar un minué en el que entrelazábamos unos con otros. Yo saqué a bailar a una señorita, luego a otra, y me impacientaba ver que eran justo las más feas, las que no podían decidirse a darme la mano. Para terminar, Carlota y su acompañante empezaron a bailar una contradanza que grande fue mi gozo. Como debes imaginar, cuando le tocó venir a ser figura delante de mí, verla bailar es admirarla.